En este video hablaremos sobre la fisiología del crecimiento, pues que entra en el módulo de fisiología especial. Entonces iniciamos con los conceptos básicos, que es pues, las generalidades como tal, que el crecimiento pues se tiene como un concepto de cuál es un equilibrio, tanto en calidad, cantidad como en función. Porque si no hay un equilibrio, si no hay una armonía en todo, pues se va a producir lo que sería una función aberrante. Se debe tener una cantidad específica de células con una calidad específica de cada una y con unas funciones repartidas y unos roles específicos los cuales le permitan generar ese equilibrio y esa homeostasis. El crecimiento tiene la mala concepción o se tiene mal concebido el hecho de que solamente es hasta que llegamos a la adolescencia y de ahí en adelante ya no crecemos, lo cual pues en parte el crecimiento en altura pues puede ser cierto, ¿sí? Pero lo que es el crecimiento como tal es un proceso que es no solo prenatal, ni de infancia, ni de adolescencia, sino también un proceso el cual dura toda la vida porque pues las células deben siempre generar nuevas células, dividirse y hacer un recambio, sea de epitelios, de glóbulos, etc, etc. Se tiene lo que es la consecuencia del bienestar, es decir, el doctor nos puso un ejemplo de cuando habían ciertos, creo que eran holandeses o de Dinamarca, que pues hubo una guerra y como que los niños que nacieron de las madres que sufrieron como ese estrés, pues no eran tan altos, lo cual pues es una consecuencia del bienestar, ya que si hay un bienestar y si están todos los, digamos, sustratos, nutrientes y en general todo el ambiente y el entorno es bueno y es agradable y es confortable, pues claramente va a haber un bienestar tanto interno y externo del feto y de su desarrollo. Se tiene lo que sería el orden, que pues se debe seguir un orden como tal, se debe seguir una secuencia, y sin un orden y una secuencia pues no hay como tal un crecimiento, ¿no? Entonces esas son las características generales, todo lo que tiene que ver con el orden, lo que tiene que ver con el bienestar, lo que tiene que ver con el tema de que es un crecimiento constante, no necesariamente hasta la pubertad, y sobre el hecho de que es un equilibrio, ¿no? Cuando hablamos del por qué crecemos es pues porque estamos vivos, porque debemos tener lo que es una permanencia en la especie y generar una sobrevida de la especie. También porque crecemos por una adaptación, ya que pues las personas de Colombia versus las personas de Holanda pues tienen una discrepancia de altura bastante significante, lo cual está dado por tanto la genética, epigenética y todo lo ambiental, ¿sí? Entonces, básicamente eso. Cuando hablamos de programación genética, epigenética y ambiental, pues ya estamos relacionados con estos conceptos, especialmente por genética. Pues lo que es genética hace referencia a la expresión de genes, la epigenética es cómo se afecta esa expresión sin modificar el gen, y la ambiental es cómo eso ambiental, esos multifactoriales que afectan lo que sería la parte genética, se ve influenciada, ¿no? Entonces, pues lo que es el hígado, pues tiene los mismos genes, tiene el mismo material genético que el cerebro, por ejemplo, las células cerebrales, pero unos tienen una función, hepatocitos, y otros tienen otra función, neuronas. Entonces son una activación como tal de los genes, una expresión. Cuando hablamos de la interacción genética-epigenética, estamos haciendo referencia a lo que les venía hablando antes, que es cómo esos genes que todas las células tienen, cómo dependiendo de necesidades determinadas que están dictadas por tiempo y por espacio, van a estar más expresados o menos expresados. Entonces básicamente se tiene lo que es que el crecimiento está ligado a dos opciones, bueno, dos requerimientos o dos puntos esenciales, los cuales son la especialización tisular, lo mismo, el cerebro versus el hígado o el cerebro versus el músculo, son múltiples células que tienen el mismo material genético pero una expresión muy diferente y con una función como tal diferente, y a su vez se tiene lo que es el crecimiento expresado por línea de tiempo. Entonces, cuando hablamos de que el crecimiento es una especialización de tejidos, también se debe entender que el crecimiento es también, digamos, una especie de curva, la cual va a ser exponencialmente súper alta al inicio, ¿sí? Iniciando lo que es la vida intrauterina, y se pone el ejemplo de que, por ejemplo, lo que sería el óvulo es 8000 veces más pequeño que el propio embrión. Entonces, en este caso, lo que hace es básicamente la referencia de que en la vida intrauterina tenemos el crecimiento exponencial, pero una vez llegamos a una meseta regulando aquel tamaño en el cual se está desarrollando el feto, el humano, ¿sí? Porque se tiene un límite.
¿sí? La curva se aplana porque se tiene un límite, ya que si se supera la velocidad de crecimiento por año, lo que vamos a terminar siendo es medir 5 metros, y esto es incompatible tanto con la vida como con lo que sería, por ejemplo, las demandas ambientales, o más que las demandas, no, lo que ofrece el ambiente para nosotros como animales que demandan, ya que la concentración de oxígeno, por ejemplo, es 21%, lo cual no es mucho, y si somos más grandes debemos consumir más oxígeno, y puede que esto no sea del todo, digamos, viable, ¿no? Terminamos con lo que es esa parte de epigenética y genética, y vamos ahora sí pues como tal la fisiología del crecimiento, que la fisiología del crecimiento se dicta por lo que son estimulantes y por lo que son contrarreguladores, o sea, los que potencian y los que frenan, ¿sí? El acelerador y el freno. Cuando hablamos de cómo inicia todo esto, se tiene este eje que estamos viendo acá. Todo inicia a partir del hipotálamo, que el hipotálamo sintetiza y libera lo que se conoce como la hormona liberadora de hormona de crecimiento, o GHRH, y la cual esta tiene pues como tal su inhibidor, el cual es la propia somatostatina. Entonces la somatostatina, que se libera por parte del hipotálamo, pues va hacia esas mismas células que sintetizan esta hormona liberadora, y lo que hacen es básicamente inhibir la liberación de hormonas liberadoras de crecimiento, ¿sí? Lo que es esta GHRH va a viajar, que ya estamos viendo acá, viaja a lo que sería la adenohipófisis, y en las células somatotropas de la adenohipófisis lo que permiten es la liberación como tal pues de la hormona de crecimiento, del growth hormone, de GH. Entonces GHRH de hipotálamo viaja a adenohipófisis, en células somatotropas se sintetiza la GH, y esta GH lo que va a hacer es viajar a dos órganos diferentes, tanto el hígado como el riñón. Lo dije al revés, tanto el hígado como el riñón. ¿Quién estimula lo que es la adenohipófisis? Entonces la adenohipófisis tenemos estimulantes como son tanto lo que es la GHRH por hipotálamo, como también grelina, que hace parte del intestino. Es una hormona liberadora, pero una hormona que se libera en el intestino, y es un estimulante, ¿sí? Un acelerador, potenciador. Este GH va a ir a lo que es hígado y riñón. Principalmente tiene una acción más potenciada en hígado más que en riñón. Y en hígado lo que permite es la liberación del factor de crecimiento 1. Factor de crecimiento 1. El IGF-1, que es la insulina parecido a factor de crecimiento 1, que la cual pues tiene un efecto más general en todo el cuerpo, pero en el crecimiento se enfoca en el desarrollo de las epífisis de los huesos, por ejemplo. Entonces la hormona de crecimiento llega a hígado y llega a riñón. En hígado libera la IGF-1, ¿sí? En mayor proporción, y en riñón pues libera más o menos. Esto no quiere decir de que no libere, sino que libera pero muy poco también la IGF-1. ¿Qué sucede? Estas IGF-1, tanto en riñón como en hígado, más que todo en hígado, van a viajar vía sanguínea y pues por sistema circulatorio a lo que tiene que ver con los diferentes lugares donde va a llegar, que es a todo el cuerpo en general, pero principalmente se va a enfocar en lo que sería los huesos, ¿no? Porque estamos hablando del crecimiento. Entonces esta IGF-1, como tiene una relación, digamos, muy amplia y una función, un espectro de función muy amplio, va a actuar en cualquier tipo de célula, puede ser tisular o no, y en este punto es cuando se debe regular la activación de este IGF-1. Entonces, como se tiene que regular, los reguladores o los que se aseguran de que no se active esa molécula, esa hormona, pues es principalmente el IGF-BP3, que es un receptor, y la ALS, que es básicamente la proteína ácido lábil, y especialmente la proteína ácido lábil lo que hace es frenar la activación del IGF-1 para que actúe en niveles tisulares, por ejemplo, lo cual no necesitamos en el crecimiento todavía. Entonces, es lo que tenemos acá, ¿sí? Tenemos lo que sería hipotálamo, GHRH actúa en adenohipófisis, la grelina estimula la adenohipófisis también, se libera GH. GH va tanto a hígado como a riñón, ambos liberan, más que todo hígado en mayor proporción, la IGF-1. Esta IGF-1 básicamente pues mediante lo que es la ALS, que es la proteasa ácido lábil, proteína ácido lábil, y lo que es el receptor proteasa IGF-BP3, lo que hacen es liberar y asegurarse de que llegue a hueso lo que sería ese IGF-1. Y básicamente eso. La regulación ya vimos que está mediado tanto del crecimiento en general, está dado por GH,
por la somatostatina, por la grelina, y una patología en lo que sería la adenohipófisis específicamente, que es la que libera la GH, principalmente está relacionado con dos cuadros característicos que, dependiendo de si se le da en un adulto o si se da en un niño, pues va a generar o no como tal un nombre específico. Si es en niños es gigantismo, si es en adultos es acromegalia. Para que se acuerden para el parcial, pues A va con A, o sea, acromegalia adultos, y ya el resto pues lo sacan por descarte, ¿sí? Luego vamos a hablar ahora de lo que es la secreción circadiana de la hormona de crecimiento. Entonces, me acuerdo que el doctor hablaba sobre que sí, que a cuántos no le dicen, que tenía que acostarse temprano, bla, 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 bla. Entonces, el sueño, el ejercicio, la glándula pineal y la hipófisis son factores importantes, especialmente la glándula pineal y la hipófisis están relacionadas entre ellos, que ya lo vamos a explicar, pero lo que es el sueño y el ejercicio son ambos liberadores de la hormona liberadora de crecimiento, como también la hormona de crecimiento, como también el IGF-1. Entonces, ¿cómo funciona esto? Como es una interacción entre las dos, entre glándula pineal y entre hipófisis, adenohipófisis principalmente, cuando hablamos del sueño es porque la glándula pineal tiene la capacidad de regular, bueno, de censar aquellas, digamos, estados de vigilia, ¿sí? Entonces, luz, noche, y cuando se acerca la noche o cuando llega la oscuridad, la glándula pineal detecta y censa estos bajos de niveles de fotones y empieza a liberar todo lo que tiene que ver con la melatonina. Esta melatonina básicamente va a viajar a lo que sería la hipófisis y le está diciendo a la hipófisis como mira, ve, ya me estoy durmiendo, la glándula pineal que me liberó a mí melatonina ya me está liberando mucho en gran cantidad, me está dando sueño, entonces empecemos a liberar más lo que es GH, hormona de crecimiento. Entonces, para que esta hormona de crecimiento vaya a liberarse en gran manera para hacer ese pico es cuando estamos dormidos. ¿Por qué? Porque el aumento de melatonina permite lo que es el aumento de la liberación por parte de adenohipófisis, por células somatotropas, la liberación de hormona de crecimiento. Entonces, por eso es importante no trasnochar. Luego se tiene lo que sería la interacción con otras hormonas. Sí, disculparán la letra, pero pues la verdad no, escribir no es lo mío y tengo sueño. Y tenemos lo que sería la interacción con otras hormonas. Entonces vamos a hablar hormonas importantes, creo que son 5, y vamos a hablar de las ciertas características que tiene cada una. Primero tenemos la insulina, que la insulina es una hormona hipoglicemiante, o sea, lo que hace es bajar los niveles de azúcar en sangre. Y lo que hace es que la insulina no. Cuando tenemos niveles de hipoglicemia, o sea, cuando digamos que yo no he desayunado en mucho tiempo, en unas horas, estoy en ayuno, por ejemplo, digamos, lo que sucede es que la hipoglicemia que estoy sufriendo en este cuerpo es un inductor, es una señal, lo sensan diferentes tipos de células a nivel de la hipófisis, y lo que hace es inducir a la hipófisis a que libere hormona de crecimiento. Entonces, esta hormona de crecimiento es una hormona hiperglicemiante. O sea que si hay hormona de crecimiento liberada en torrente sanguíneo, va a estimular la liberación de glucosa a torrente sanguíneo. O sea que es hiperglicemiante. O sea que es lo contrario a la insulina. Y esto es muy importante y es bastante, o sea, tiene todo el sentido del mundo, porque si ustedes quieren crecer y si ustedes quieren que una célula se desarrolle, necesita múltiples sustratos y entre ellos necesita ¿qué? Glucosa. ¿Para qué? Pues para generar energía, para llevar los procesos metabólicos. Ay Dios. Fisiología gastrointestinal, mentira. Entonces, para inducir lo que es la diferentes procesos metabólicos, como desarrollo de proteínas, de ribosomas, etc., etc., para pues promover la mitosis, ¿no? Entonces, por eso se necesita como tal glucosa. Y si se necesita glucosa, pues es una hormona hiperglicemiante. Sobre la afección tenemos lo que es una correlación, por ejemplo, las pacientes que tienen diabetes tipo 1, que no tienen insulina. Ay, qué bonito. Que no tienen insulina y no tienen ni tratamiento y que son, sí, que no tienen insulina, no tienen tratamiento, se van a considerar se va a declarar eso como insulinopenia, ¿listo? Entonces, esta insulinopenia, o sea, descenso de insulina a nivel masivo, lo que hace es generar una liberación masiva de GH, ¿listo? O sea, de hormona de crecimiento. Y habíamos dicho que la hormona de crecimiento era una hormona hiperglicemiante, y como es una hormona hiperglicemiante, ¿qué va a hacer? Pues liberar glucosa en sangre. ¿Qué pasa? No sé si recuerdan cuando vimos con el profesor Harry lo que sería
las regulaciones. Hay tanto regulación a la baja, regulación a la alta, creo que era, y otro tipo de regulación que no me acuerdo, que principalmente pues, era en disminuir receptores o aumentar receptores. También se generan resistencias. Entonces lo que sucede es que como hay tanta hormona de crecimiento, el cuerpo supera un umbral, el cual el cuerpo dice, no, mira, tenemos mucha GH y mucha GH es igual a mucha glucosa. Y si es mucha glucosa es igual a pues una hiperglicemia y esa vaina es mala. Entonces lo que hace el cuerpo es, no, mira, esto es un error, entonces lo que vamos a realizar es generar resistencia a la hormona de crecimiento. O sea que la hormona de crecimiento empieza a ser menos efectiva porque se genera una resistencia a la hormona de crecimiento y esto disminuye el efecto en general del crecimiento. A eso se le conoce como síndrome de Mauriac, ¿sí? Y el síndrome de Mauriac consiste en una resistencia generada de la hormona de crecimiento a partir de diabetes de pacientes con diabetes tipo 1 porque no tienen insulina, ¿sí? Y pues claro, si yo tengo resistencia a la hormona de crecimiento, pues cuando necesite crecer de verdad, lo que está sucediendo es que no voy a tener un efecto porque no hay una sensibilidad general y específica hacia los receptores. Entonces por eso, cuando tenemos esta afección de síndrome de Mauriac en niños es mucho más grave porque un niño no ha crecido del todo, entonces le falta crecer, pero si tiene resistencia no termina de crecer. Por eso en adultos es menos grave. Eso por parte de insulina. Hormona tiroidea es muy sencilla. La hormona tiroidea, y como ustedes saben, las hormonas tiroideas en general están relacionadas con el crecimiento. Y eso es muy importante porque la hormona tiroidea está relacionada con la síntesis de los receptores y la expresión de los receptores de los genes de crecimiento. Eso quiere decir de que si no tengo hormona tiroidea, tengo un hipotiroidismo, tengo menos receptores de hormona de crecimiento y por ende tengo un déficit de hormona de crecimiento y esto quiere decir de que no tengo el estímulo necesario para que se libere en hígado y en riñón ese IGF-1 y eso vaya a lo que sería la diáfisis y epífisis de los huesos. Tenemos los glucocorticoides, que los glucocorticoides se conocen como la hormona del estrés y si yo tengo muchos glucocorticoides, tengo como tal lo que sería un aumento de nivel de somatostatina a nivel hipotalámico. ¿Listo? Y como tengo mucha somatostatina a nivel hipotalámico, lo que hace es una regulación a la baja de los receptores de IGF-1. ¿Listo? Entonces, ¿a qué hace referencia esto? Nosotros habíamos dicho acá que la somatostatina es un inhibidor de la GHRH. ¿Listo? Entonces, como es un inhibidor de la GHRH, también es un regulador a la baja de los receptores de IGF-1. ¿Por qué? Porque si es la hormona del estrés y tenemos mucho estrés y crecer conlleva como tal gastar energía, pues el cuerpo no va a estar generando hormona de crecimiento y que se estimule el crecimiento si estamos bajo estrés. Entonces lo que hace es el aumento de glucocorticoides es una especie de señal para decirle, mira, crecer no es fundamental porque tenemos estrés y esto quiere decir de que o me va a comer un león o tengo un parcial mañana, el cerebro no diferencia, pero ambas son estrés, entonces no crezcamos, no vamos a crecer porque no es necesario. Entonces por eso más estrés es igual a menos crecimiento y por eso en los factores que vimos de por qué crecemos, de las generalidades, habíamos hablado de que es una consecuencia del bienestar. Por eso crecer está relacionado con el bienestar, especialmente pues con los glucocorticoides y con el estrés. Tenemos lo que sería los estrógenos, que los estrógenos tienen un estímulo importante a nivel de la epífisis, es decir, si esta es la epífisis del huesito, no voy a dibujar eso porque se malinterpreta, si tenemos la epífisis del huesito que está por acá, lo que está sucediendo es que los estrógenos permiten el estímulo del crecimiento en esas epífisis. O sea que lo que está sucediendo es que se pueden acortar tanto porque estimula el crecimiento de los estrógenos. Por eso, por ejemplo, las mujeres, los niños, las niñas, entre 11, 12, 13 años, que tienen como ese pico de estrógenos, que empiezan a empezar como a desarrollar características secundarias sexuales, lo que está sucediendo es que son un poco más altas que los niños de su misma edad. ¿Por qué? Pues porque empiezan a generar ese crecimiento mediado por estrógenos, cierran como tal esa ventana de crecimiento, esto que es cartílago, pues empieza a crecer, entonces ya son más altas y por eso
lo que está sucediendo es pues, claramente esto mismo, ¿no? ¿Qué pasa? En los hombres, por ejemplo, tenemos lo que es un efecto que se llama la aromatización, cuando la aromatasa agarra los andrógenos y los convierte en estrógenos. Esto se ve mucho cuando los hombres empiezan a producir la testosterona y los diferentes tipos de andrógenos que luego se van a convertir en estrógenos, estimulando así el crecimiento. Entonces, cuando hay un pico muy grande y a muy temprana edad de estrógenos, eso reduce la placa de crecimiento y la ventana de crecimiento. ¿Listo? O sea, que por eso las mujeres inicialmente son más altas que los hombres, pero luego los hombres terminan siendo más altas que las mujeres. Esto es claramente mediado por tanto genética como por el hecho de que los hombres, mediante este proceso de aromatización, pues digamos que ralentizan un poco ese pico de estrógenos y por ende permite lo que es un desarrollo más prolongado del crecimiento. Y por último tenemos la leptina, que la leptina pues aumenta la hormona de crecimiento, por eso las personas que son obesas o que están en proceso a lo que es una obesidad mórbida, claramente pues tienen un crecimiento mucho más reducido. Entonces, para finalizar esto de interacción con hormonas, insulina, tenemos el síndrome de Mauriac, que es básicamente cuando se genera resistencia por la hormona de crecimiento porque es una hormona hiperglicemiante. Sobre la hormona tiroidea, cuando tenemos hipotiroidismo, tenemos menos expresión de genes y por ende tenemos una deficiencia y tenemos crecimiento reducido. Glucocorticoides, tenemos un aumento del estrés y este aumento del estrés produce ¿qué cosa? Pues una disminución de los receptores de IGF-1 por somatostatina. Cuando tenemos leptina, bueno, cuando no tenemos leptina, de hecho, porque tenemos una obesidad, lo que hace es que no tenemos hormona de crecimiento porque la leptina estimula la hormona de crecimiento. Y cuando tenemos estrógenos, pues va a reducir esa placa de crecimiento y por ende se tiene esas diferencias de edades, tanto en periodos cortos y largos en mujeres y hombres. Luego vamos con lo que es, para finalizar ya esto, lo que es la etiopatogenia de lo que sería, digamos, tallas bajas. Entonces tenemos etiopatogenia 1, que hace referencia a cuando es una variante normal, ¿sí? O sea, el 80% de los niños que van a consulta, pues con los padres, se quejan pues porque está creciendo poco. Este crecimiento reducido hace referencia a que el reloj biológico avanza más lento que el promedio, tanto sea de su familia como de sus compañeros o conocidos. Esto quiere decir de que la etiopatogenia 1, que es un proceso lento de normalidad, no es que sea raro, ¿sí? No es patología, es negación de patología. Simplemente está dado tanto por genética como epigenética, ¿sí? El bienestar y todo esto. Y la genética, pues claro, si sus padres fueron crecedores lentos, pues su hijo claramente va a ser de la misma manera. Si sus padres miden 1,60 y 1,65, pues claramente no va a medir 1,80, se va a quedar en el mismo rango de crecimiento. Entonces, por eso la etiopatogenia 1 talla baja hace referencia a una talla de crecimiento normal, en un rango de normalidad, o sea que no hay patología. Cuando se tiene la etiopatogenia 2 se hace referencia a una talla baja que sí es patógena, o sea es patológica, y se da por hipocrecimientos no armónicos. Entonces, la etiopatogenia 2, que es patológica, es mediado por un crecimiento o un hipocrecimiento de no armónicos. Cuando se habla de crecimientos no armónicos, se hace referencia a, por ejemplo, las extremidades crecen de manera discordial o de manera no armónica, es decir, la condroplasia. También las deformidades de Madelung, creo que se llama, que es básicamente cuando se tienen los antebrazos como arqueados. Y esto pues claramente es patológico. Entonces eso es el 20%. Entonces etiopatogenia 1 es crecimiento normal mediado por epigenética y genética no patológica. Etiopatogenia 2 hace referencia a un crecimiento, un hipocrecimiento no armónico y sí es patológico. Y la etiopatogenia 3 hace referencia a un crecimiento armónico, o sea, todo crece de manera armónica y tiene un inicio de manera prenatal. Por ejemplo, diferentes síndromes como el de Noonan, o más conocido también como el síndrome, el que se conoce más, digamos, esta etiopatogenia 3, que es el síndrome de Silver-Russell, que esto inicia principalmente con los niños pequeños desde gestación, o sea, a nivel prenatal. Luego se tiene la etiopatogenia 4, que hace referencia a un inicio postnatal, o sea, una desnutrición, una enfermedad endocrinológica, como el síndrome de Cushing por un aumento masivo de glucocorticoides y que de hecho el síndrome de Cushing, por ejemplo el síndrome de Cushing, acá, que esencialmente se tiene lo que es, digamos, un aumento de glucocorticoides
o sea, la hormona del estrés, y se tiene lo que es una disminución en el crecimiento. Por eso el crecimiento se ve anormal y por eso hay zonas en las cuales se tiene más grasa, menos grasa en el síndrome de Cushing. Pero bueno, entonces la etiopatogenia 4 pues es por eso, por un síndrome endocrinológico, por una desnutrición, por un inicio postnatal. O sea, la persona nace bien, pero por diferentes motivos, sean exógenos o endógenos, pues va a generar lo que sería un crecimiento anormal. Luego se tiene la etiopatogenia 3, pero es que 3, la etiopatogenia 5, que hace referencia a algo más psicológico, una causa psicosocial. ¿Listo? Si el niño está deprimido, pues no va a crecer de manera correcta de por sí. Entonces, en resumen, tenemos lo que sería la talla baja, la etiopatogenia 1, que es normal, no es patógena, que hace referencia a cuando los padres son bajitos y el niño crece lento, o el reloj biológico crece más lento que el de los demás. La etiopatogenia 2, que hace referencia a cuando la persona sí tiene una condición patológica y que es un crecimiento no armónico, ¿listo? Como acondroplasia. Luego se tiene la etiopatogenia 3, que es un crecimiento armónico, o sea que a nivel gestacional, a nivel prenatal, ya se inicia como tal con un defecto, y esto hace referencia a, por ejemplo, síndrome de Noonan, síndrome de Silver-Russell, que son niños de por sí pequeños en gestación. Luego se tiene lo que es la etiopatogenia 4, que es cuando se tiene un síndrome, un síndrome no, cuando se tiene una afección endocrinológica, una afección a nivel de alimentación y tiene un inicio postnatal, esa afección tiene un inicio postnatal. Y por último se tiene lo que es la etiopatogenia 2, porque digo 2, etiopatogenia 5, que hace referencia a una causa psicosocial. Y por último tenemos el cálculo de la talla promedio, que hace referencia a algo muy sencillo. Las mujeres, si yo quiero calcular la talla de una mujer, digamos una bebé, y quiero saber pues, si es niña, quiero saber cuánto va a crecer dependiendo de su genética, hace un aproximado. Entonces la talla de la mamá se toma como referencia, se toma como vara, como punto, como límite, y a la talla del padre se le restan 13 centímetros. Estos 13 centímetros se le restan a la talla, si mide 183 pues va a quedar en 170, y eso quiere decir de que el rango de la niña a crecer está entre 170 y entre 152. Si se quiere hacer la talla del padre, la talla del niño, lo que se hace es que se toma los 183 del padre como marca, como límite, y a la talla de la madre se le suman 13. Entonces, si mide 152 la madre, se le suman 13 y va a quedar en 165. Entonces, desde 165 a 183 o desde 1,65 a 1,83 es donde puede crecer el niño. Y poco más.